Esas ganas y enseguida conectamos y arrancamos. Jo, menudas tardes, tenemos de vinos más interesantes. Si es que no se hace complicado elegir uno donde conectar. Bueno, vais llegando, gracias por estar. Vale. Vamos a ver si lo encontramos. Vale, aquí está. Bien, te tenemos ya localizado. Muy buenas, don Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier. Hola Eva, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Oye, te vemos en ruta por la bodega Arizpuren. Sí, mira, justamente estaba intentando terminar una cosilla, pero vamos, lo voy a dejar para cuando terminemos. No paráis, ¿no? No paráis. Siempre hay trabajo que hacer, tanto en la bodega como en la viña, ¿no? Sí, bueno, ahora empieza todo el ciclo de la viña, ahora sobre todo nos vamos a dedicar a trabajar en la viña, pero ha habido 2 días que ha llovido bastante, llevamos unos días de muchísima lluvia, entonces aprovecho para estar en la bodega. Mañana ya toca viña otra vez. O sea que un poco es época de transición de... Yo te pierdo la conexión. A ver si la gente que nos está viendo nos puede confirmar si te ven bien o soy yo. Bueno, probamos si no, estoy conectado por wifi, pero si no puedo quitar la A wifi, ver, intentar... voy a conectar yo también aquí por si acaso y probamos. A Sí. ver si aquí nuestros compis, Isma o alguien nos puede decir si se nos ve bien. ¿Se nos ve bien? ¿Se nos oye bien? ¿Alguien nos lo puede confirmar? No vemos bien, dice por aquí. Ah, Bueno, pues mira, voy también a te pierden. intentar. Pues, Javier, creo que vas a ser tú. A ver si puedes encontrar otra ubicación con un poquito más de conexión. Y ahora estoy con conexión internet normal. Vale, yo ahora te estoy viendo. Vamos a aguantar un ¿Sí? poquitín y a ver si... Sí, a ver, creo que sí. Bueno, Javier, yo tenía mogollón de ganas de que estuvieses con nosotros porque desde que te conocimos, te visitamos de la mano de nuestro querido y sabio Carlos Echapresto, que siempre es tan generoso de compartir grandes proyectos como el tuyo, pues bueno, teníamos, no dejé de pensarlo, ¿no? Y me apetecía mucho que nos contaras y que pudiésemos compartir con el resto de la gente también todo lo que estás haciendo en Rioja, esa labor tan bonita. Yo creo que la primera pregunta es muy manida, pero creo que en tu caso viene mucho a cuento y es cómo pasa un arquitecto a dedicarse a hacer vino, ¿no? Digo que es muy manida porque, bueno, no es habitual, pero en tu caso tiene mucha relación y creo que la podríamos compartir. Sí. Bueno, sí, yo soy arquitecto, efectivamente, pero antes de ser arquitecto soy hijo de viticultor y nieto de viticultor. Y bueno, pues el camino fue un camino de estos de que cierra un círculo, ¿no? Siempre lo cuento así porque es verdad. Yo crecí en las viñas con mis abuelos, con mis padres, trabajé y les acompañé innumerables horas y tardes de toda mi vida, de toda mi infancia, y luego estudié arquitectura y bueno, pues ahí hubo un paréntesis en el que digamos me alejé del pueblo, me alejé del viñedo, pero luego la arquitectura me hizo volver. Es una cosa muy curiosa porque profesionalmente me he dedicado y me sigo dedicando a diseñar bodegas. Entonces fue como una especie de camino un poco largo y con vuelta para llegar al punto de partida, ¿no? Para llegar pues a trabajar con mis viñedos y construirme una pequeñísima bodega en la que elaborar mis vinos. Y ese es un poco el camino. Ok, qué curioso, ¿no? A veces esos círculos que la vida. Ahora que Sí, nombras tu bodega, bueno, una de las cosas que primero nos sorprendió en aquella visita fue que Carlos nos llevó directamente al corazón de Logroño, de la ciudad de Logroño, ¿no? sí. Cosa que no esperábamos, una bodega urbana. ¿Por qué decides instalarte en el corazón de la ciudad y recuperar esa tradición que se perdió, ¿no? De tener las bodegas. Sí, bueno, acabas casi de dar una de las partes de la decisión, ¿no? La principal fue porque durante unos primeros años yo estuve elaborando en el pueblo, en casa de mis padres, en el garaje, ahí hacía mis vinos, mis primeros vinos se hicieron allí y bueno, aquello fue muy bonito porque pues mi padre me ayudaba, bueno, era muy chulo trabajar así, pero también es verdad que tenía muy poco espacio y bueno, ya como decía, yo iba a acabar echando a mis padres de su propia casa haciendo vino y además me suponía un gran esfuerzo porque yo el despacho de arquitectura lo tengo en Logroño y bueno, Ujú, pues la solución fue un poco traerme la bodega lo más cerca posible del despacho. Y en ese lo más ujú. cerca posible, pues opté por ponerla en el local que está junto al despacho. Es decir, mi despacho de arquitectura y mi bodega están en la misma calle
y esto me permite pues hacer las dos actividades de una forma mucho más cómoda y dedicándoles el tiempo a las dos que merecen, y sin perder tiempo en ir en el coche de un sitio para otro. Y esa es la Claro. razón principal. Luego hay otra que es un poco más, pues si quieres, un poco más poética, que es la de un poco la de devolverle a Logroño una actividad, como tú bien decías, que le era propia hasta hace no muchos años, ¿no? Hasta mediados del siglo XX. El Logroño Ujú. tenía innumerables bodegas de elaboración de vino, tiene una historia muy, muy vinculada a la viña y al vino. Logroño era la ciudad o el pueblo de Rioja que más viñedo tenía en el siglo XVIII. Había en el casco viejo de Logroño 50 y tantas bodegas de elaboración de vino. Bueno, por circunstancias, porque esas bodegas fueron creciendo y haciéndose muy grandes y la ciudad cada vez requiere más espacios para los peatones, para los ciudadanos y no para las industrias, esas bodegas salieron de la ciudad. Y bueno, pues este proyecto en cierta manera le devuelve a la ciudad esa actividad que le era propia. Es bonito y debe ser práctico a nivel de trabajo para compatibilizar con tu estudio, pero seguramente que hay muchos inconvenientes a la hora de elaborar vino, ¿no? El hecho de estar dentro de la ciudad. Sí, tiene sus particularidades, sí. Tienes que tener mucho cuidado. Mira, todo el mundo piensa que el mayor problema es traer la uva. Bueno, eso para mí no es un gran problema porque lo hago yo, bueno, la traslado yo, no es mucho problema. El principal problema es siempre el transporte de mercancía, ¿no? Cuando tú encargas unos palés de botellas para embotellar, por ejemplo, pues tienes que tener muchísimo cuidado de que el camión que venga sea de una dimensión pequeña, porque si no preparas aquí un follón que no veas. O luego Claro. veréis unos depósitos de hormigón que pesan 4.500 kilos, que recuerdo que el día que los trajeron, pues hubo que cortar la calle, ¿no? Porque tenían que venir con una grúa para descargarlos y claro, el ayuntamiento, cuando hay un corte de una calle, lo anuncia por la radio de la ciudad. Entonces se dijo, pues a partir de las 8 de la mañana se cortará la calle Santa Isabel para descargar unos depósitos de hormigón para una bodega. Claro, Madre esto mía. la consecuencia fue que aquí había pues como 150 jubilados esperando a ver la descarga de los depósitos, porque era una cosa pues como bastante... O sea, que tiene sus cosas, sí, tiene sus cosas. Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿te animas a enseñarnos la bodega? Sí, claro, claro. Podemos hacer un pequeño recorrido. Si no perdemos la conexión, porque me parece maravilloso poder entrar puertas adentro a través de nuestro teléfono. Bueno, vamos a intentarlo. Yo creo que se verá bastante bien, pero si por lo que sea no fuese así, pues me avisáis y intentamos Ujú. solucionarlo. Iré despacio porque creo Vale, que si voy más rápido probablemente se mueva más la imagen y no se vea tan bien. Voy a darle la vuelta a perfecto. la pantalla para que en vez de verme a mí veáis la bodega, ¿de acuerdo? Vale, Genial. vamos allá. Bueno, pues nada, estábamos en la zona, bueno, donde estábamos es la zona por donde recepcionamos la uva. Bueno, para que veáis, esto estamos, pues nada, ahí se ve la calle, ¿no? Es un poco la calle Santa Isabel de Logroño, esto es Sí, el centro sí. de la ciudad. Bueno, esto además de ser la zona donde hacemos las catas, aquí está un poco una pequeña tienda. También, como os decía, es la zona de recepción de uva, de lavado de barricas, ahí en el suelo está el sumidero, por donde Ujú. es muy importante que en una bodega de este tipo tan pequeña, pues cada espacio lo puedas usar para innumerables cosas. Estos son los Claro. depósitos de hormigón que os decía, que trajimos, que hubo que traer con una grúa. Bueno, esta es la sala un poco principal de la bodega. Aquí hacemos los trabajos de fermentación, de prensado de la uva. La prensa está aquí, en un rinconcito. Y luego la Ujú. crianza que hacemos en barricas y en tinajas de barro. En la época de Ujú. vendimias lo que hago es sacar todas las barricas y las tinajas de aquí para tener más espacio y poder trabajar pues un poco con el despalillado, con el prensado de la uva, todas estas cosas. Bueno, Oye, enséñanos un poquito mejor sí, las tinajas. sí, vamos allá, mira. Aquí están. A ver si los podéis ver. Wow. Sí, aquí hay Sí. ahora tres, tengo otras dos que les están poniendo una tapa, las tengo en un taller para ponerles una tapa de inox. Bueno, pues Ajá. sí, desde hace ya 4 años empecé a trabajar con las tinajas, 4 o 5, ya no recuerdo. Porque, bueno, pues estoy trabajando con variedades minoritarias de Rioja, Mazuelo y Garnacha sobre todo, y tenía mucho interés en mostrar cómo era la variedad Mazuelo de la forma más pura posible, sin ningún tipo de Ujú. maquillaje, ¿no? De lo que la barrica Ujú. pudiese aportarle. Y ahí empecé a trabajar con las tinajas, con las ánforas, que es un método de trabajo súper interesante para una variedad como la Mazuelo, que es una variedad a la que le gusta mucho el oxígeno, que es muy reductiva y por lo tanto le va muy bien que los recipientes se transpiren mucho. Y ahí la tinaja funciona como la seda, te pule mucho los vinos, te los deja súper terminados, súper amables, súper bebibles y no le aporta nada. Es decir, es como el mazuelo en estado puro. Luego también empecé a hacer Luego hablar garnachas.
Sí. hablaremos de ellos con más detalle cuando te veamos, porque me Vale, parece muy venga, pues interesante. seguimos con el recorrido. Luego el tema barricas, pues no tiene mucha historia, barricas grandes, siempre, Ajá, casi todas de roble francés. Este fudre es de roble eslavonio, no es francés. Y bueno, y depósitos de inoxidable, como cualquier bodega. Esto no me voy a entretener. Y ahora vamos a pasar a la sala de crianza en botella. En esta zona de aquí es donde tengo el vino haciendo su crianza en botella. Ahí podéis ver algún esto de jaulón. la Ahí. sala está muy bien llevado. Sí, sí. ¿Qué más? A ver, mira, os enseño también producto terminado. Aquí todo tiene que estar como muy ordenadito. Ahí arriba está la maquinaria de vendimia, que cuando no se usa, Ajá. pues la pongo ahí arriba. El ODI para llenar los depósitos, el carro de descubes, la Ujú, despalilladora. Y vamos a ir ahora, bueno, las antiguas prensas con las que empecé a trabajar. Con estas ujú, trabajaba en el pueblo. Y vamos a pasar al cuartito de etiquetado, de llenado de etiquetado. Esta es mi ujú, línea de embotellado y etiquetado, como la llamo yo, que es una ujú. maquinita para etiquetar. Y luego aquí, pues ahora justamente estaba lacrando unas botellas de Barranco del Prado, que es esta de aquí. Y aquí está el lacre, que ahí está, no sé si lo podéis ver. A ver, lo voy a Ujú. remover para que veáis un poco. Qué pasada. Bueno, por aquí nos dicen que seguro que es la primera vez que entran 95 personas en tu bodega a la vez. Sí, la verdad que 95 personas no han venido nunca, sería bastante complicado. Sí, hacemos Mm. visitas, pero siempre son de unas 10 personas, una cosa así. Sí, yo recuerdo que el día que estuvimos, que éramos alguno más, ya sufríamos. O sea, Sí, que es un sí, lujo poder estar hoy todos dentro con Javier visitándola. sí. Bueno, pues esto es un poco la bodega. Realmente no hay mucho más ni mucho menos. Es como cualquier otra bodega, solo que todos los espacios están muy comprimidos y muy optimizados para poder hacer todas las funciones que son propias de una bodega. Porque aquí, Ujú, como veis, aquí llega uva y salen botellas etiquetadas. Entonces, todo ujú, el proceso se hace aquí y, por lo tanto, pues ujú. hay que aprovechar cada metro cuadrado. Son 130 metros cuadrados. Ahora he cogido ya el local de al lado para poder tener un poco más de almacén y bueno, pues en total voy a tener unos 260 metros, una cosa así, total. Ujú. Ujú. Una maravilla. Bueno, un concepto de bodega que mucha gente, pues bueno, no lo relacionaría y sobre todo Ujú. con lo que nos vas a contar ahora, Sí, a través del enfoque de tus vinos, ¿no? El ver una bodega en la sí. ciudad y desde... Pues, oye, yo mirando un poco tu web el otro día, aunque conocíamos el proyecto, pero queriendo revisar datos, algo que me Sí. llamó mucho la atención es que una de las primeras cosas que se leen nada más acceder a la web es Sierra de Yerga. Ujú. Sí, sí, bueno, sí. La Sierra de Perdona. Yerga. Sí. Bueno, Sierra de Yerga porque es donde está mi viñedo, porque es una zona de Rioja Baja, de Rioja Oriental, que bueno, ahora se podría hablar mucho también sobre los dos términos, sobre el cambio de nombre, ¿no? que hemos hecho. Y Sierra de Yerga porque es donde yo identifico, es la unidad geográfica que para mí representa un poco donde yo tengo los viñedos. Es una pequeña cadena montañosa que va desde Monteyerga hasta Montegatún. Son dos Ujú, montañas de 1.150 metros, es un poquito más alta Montegatún. Y bueno, pues a las laderas de esa Sierra de Yerga, que forma parte del sistema ibérico, ha existido desde hace muchos siglos viña y sobre todo pues viñas de garnacha, de mazuelos, de viura. Y el proyecto un poco, como nace en ese lugar y es un proyecto de ese lugar, pues intenta hasta la última consecuencia en la web, en las etiquetas, explicarlo, ¿no? Que son viñedos que están en ese lugar, ¿no? En esa Sierra de Yerga. También es importante porque son viñas que están entre 550 y 800 metros de altura y el concepto de sierra ya te está un poco transmitiendo también que estamos hablando de viñedos en altura y bueno, pues por esto es un poco lo de Sierra de Yerga. ujú. Y bueno, el proyecto en Sierra de Yerga nace también un poco por esa inquietud de recuperar un paisaje, una identidad y unos viñedos que en los últimos años, pues bueno, estaban siendo abandonados, ¿no? Sí, sí, sí. La Sierra de Yerga, como decías, como os decía, también tiene muchísima, muchísima historia, ¿no? de elaboración de vinos. En mi pueblo, siendo más lejos, había 230 bodegas de elaboración de vino excavadas en la ladera de una montaña, ¿no?
de una meseta. En la ladera de esa meseta había 230 bodegas en el siglo XVIII. Estaban catastradas por el marqués de la Ensenada. Eso da un poco idea de la importancia que el cultivo de la viña tenía para todo el pueblo, ¿no? Cada familia tenía su bodega y cada familia tenía su viñedo. Lo que pasa que, bueno, también hay otro dato importante, que es que la primera cooperativa de La Rioja, conocida como se conocen ahora las cooperativas, se fundó en Kiel en 1946, y eso, que es un dato positivo a priori, porque da muestra del potencial que la viña tenía, supuso el final de algo, ¿no? Supuso el final de todas esas pequeñas bodegas de elaboración artesanal y un poco la industrialización del proceso de elaboración de vino, que ha continuado hasta, pues yo creo que hasta principios de este siglo, y bueno, sigue habiendo muchas bodegas industriales en Rioja, pero ahora digamos que empieza a haber más gente que vuelve a conectar con esa otra forma de entender el cultivo de la viña y la elaboración de vinos, que está más vinculada a eso, a tu viñedo, tu pueblo, tu lugar y tu intento de explicar o de transmitir con tus vinos cómo es ese viñedo y cómo es ese lugar. Y precisamente esa es tu filosofía, hacer vinos que expresen el carácter de la zona, de la variedad, y de ahí me imagino que el hecho de buscar elaboraciones a través de la tinaja, como nos decías antes. Efectivamente, sí. Otra de las cosas o de las características de algunos vinos de España en general y de Rioja en particular de los últimos años es que pues, se abusaba bastante de la madera, vosotros lo sabéis bien, de los sumilleres, y eso tapaba muchísimo la procedencia del vino y los uniformaba, ¿no? Los homogeneizaba demasiado. Yo creo que hay que buscar esa identidad, que pasa en primer lugar por reconocer cuál es la característica de tu zona, ¿no? En cuanto a suelos, a climas, a variedades tradicionales que generalmente están muy vinculadas a ese suelo y a ese clima. Es decir, si son tradicionales es porque se ha comprobado que ahí funcionan bien, y a partir de ahí trabajar para que tus vinos pues expresen eso. ¿Cómo se consigue? Pues probablemente con un ejercicio de humildad. Es decir, cuando tú trabajas en tu bodega tienes que dejar hacer, ¿no? O sea, no tienes que tener una idea de lo que quieres hacer. Tienes que dejar que las uvas hagan su trabajo, ¿no? Que muestren lo que son. Y tú solo estás un poco para ayudarles a que eso suceda, ¿no? Eso no quiere decir que no tengas ningún papel, que seas un mero espectador, no es eso. No sé cómo explicarlo, es quizás el observador activo, ¿no? Es el que deja hacer y a la vez es respetuoso con lo que le viene dado, ¿no? Javier, perdona que te interrumpa. ¿Y tú marcas algún límite dentro de esa filosofía? ¿Para ti el límite entre una visión y otra está en algún punto? ¿Sabrías identificarlo? ¿Te refieres al límite entre una elaboración respetuosa con el origen de las uvas y otra más intervencionista? Sí. Pues sí, claro, el límite la respuesta a esa pregunta es la misma, es el enunciado que estamos diciendo. El límite es cuando tus vinos dejan de ser reconocibles como de un lugar, ¿no? Y eso casi no es una cosa que puedas decir con un comentario, casi es algo que pasa cuando tú los pruebas, ¿no? Cuando tú pruebas un vino y ese vino se parece mucho a otro vino que está hecho a 1000 kilómetros de distancia donde tú estás haciendo el tuyo, algo falla, ¿no? Algo no... Sí. En ese proceso. Sí. Ya sentados en cosas concretas, pues quizás pues lo que decías tú, el uso de las ánforas, el utilizar barricas grandes para no marcar con el vino, no utilizar mucha madera nueva, tostados ligeros, no utilizar levaduras seleccionadas, no adicionar ácido para acidificar los vinos, en fin, hay una serie de prácticas que no debes hacer que un poco ayudan a que eso pase, ¿no? A que eso que estáis buscando, que nosotros buscamos, pase. Todo eso son trabajos de después, ¿no? Pero antes, con la mirada al campo y a la viña, me imagino que también hay diferencias y hay labores en las que ponéis el foco para intentar preservar toda esta identidad, ¿no? Y marcar ese carácter de zona. Sí, bueno, ahí se podría hablar de muchísimas cosas, desde restauración del paisaje, desde, bueno, pues yo con mis hijos, que espero que estén escuchándome, espero que sí, pues todos los años seleccionamos. Vamos a coger bellotas ahí al monte de mi pueblo y luego mi suegro me ayuda a enraizarlas y luego vamos un día a sembrarlas. Desde respetar el paisaje que teníamos en el pueblo y que pues, por los trabajos agrícolas en parte se ha perdido, hasta respetar las variedades, las viñas viejas que todavía te quedan, las técnicas de cultivo en el vaso tradicional, bueno, todo ese conjunto de cosas
que haces en el viñedo van enfocadas en esa dirección, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, los trabajos que tenemos que hacer estos días, que además ya corre prisa hacerlo porque ya son las fechas, hay que colocar las feromonas para evitar los ataques luego de la polilla, feromonas de confusión sexual, que lo que haces es no tener que usar insecticidas para combatir Claro. ese insecto, ¿no? Y eso es un trabajo que vamos a hacer ahora. Yo mañana, si tengo tiempo, o pasado mañana, empezaré a colocarlas. Bueno, es un conjunto de cosas. Y los suelos, Javier, que yo creo que ahí Sí. también hay una mirada importante y que creo que ahí nos metemos ya en el meollo de la cuestión. Sí, mira, Y voy a girar un poco el teléfono y podéis ver ahí un poco, aquí tenéis un poco los suelos de mi pueblo. O sea, espera, voy a girarlo un poco más. Los suelos de mi pueblo son, no sé si lo veis, porque estoy yo aquí como debajo. Bueno, son fundamentalmente arenosos. A ver, sí, no sé, yo creo que se ve. Son fundamentalmente arenosos. En alguna zona hay algo más de canto rodado. A ver, ¿qué es esta zona aquí? La cantera, que es una viña que está más cerca del río y por lo tanto tiene un suelo más aluvial. Pero fundamentalmente son suelos de arena, de descomposición de arcillas, porque a partir de 1,5 metros suele haber vetas de arcilla, no en todas las parcelas, y suelos en general muy pobres. Este tipo de suelo, una de las cosas buenas que me ha dado, que tiene, es que es un suelo en el que no se propagó apenas la filoxera. Entonces, en mi pueblo, ahora ya no, pero en el año 84 había 62 hectáreas de viñedo prefiloxérico, 62 hectáreas de viñedo de pie franco. Ahora mismo ya prácticamente no queda nada porque se ha arrancado todo, es decir, lo que no hizo la filoxera pues lo hemos hecho nosotros. Entonces, parte del trabajo del proyecto Arizcuren es esos viñedos que todavía existen, que quedan 2, para ser exactos, pues un poco trabajar con ellos, evitar que se pierdan y utilizarlos un poco como modelo para volver a trabajar, a plantar viñas en esas mismas zonas, con marcos de plantación similares o iguales, con material vegetal extraído de esos viñedos viejos, para un poco darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Que si perdimos un patrimonio que era valiosísimo, pues por errores como pensar que la garnacha era una variedad indigna o que no estaba a la altura del tempranillo y había que arrancarla, pues ahora mismo ese gran error se puede revertir, no es un proceso que no tenga solución, tardaremos 100 años probablemente, o no sé, muchísimo, pero hay que empezar a andar en esa dirección. Y eso es parte del trabajo que hacemos también, pues un poco en esa línea, ¿no? de expresar tu origen, ¿no? Nuestro origen, desde luego, en Quel en Quel, en la Sierra de Yerga, no es el tempranillo. En el año que yo nací, en el 73, había muchísima más garnacha de tempranillo. En La Rioja, en general, había más garnacha de tempranillo, esto casi nadie lo sabe. En el año 73 había un 50 y tantos por ciento de garnacha y el tempranillo no llegaba al 40 y no sé la cifra exacta. Pero es que mi pueblo era el 90%, ¿no? Entonces eso quiere decir que en los últimos 40 años hemos, digamos, cambiado el modelo de forma completa y plantando variedades que quizás no están bien adaptadas a ese suelo, volviendo un poco a tu pregunta de los suelos, y a ese clima, ¿no? Al clima de carácter más mediterráneo que tenemos en Rioja Baja. Y bueno, pues son errores que hay que intentar corregir. ¿Y cómo encajas toda esa filosofía de querer recuperar la identidad, de prestar atención a los suelos, pues un poco con la legislación que tenemos a día de hoy y clasificación? O sea, entramos en la Sí. cuestión de que estos días ha estado muy latente en casi todas las charlas y un poco tu visión, tu mirada y por dónde crees que debería de pasar o si está como Bueno, debería. la verdad que está un poco desconectado estos días de todo lo que habréis estado hablando en vuestras charlas y en otras que sé que hay por internet. Sé que es un tema que en España se tenía que haber planteado hace tiempo y se está planteando ahora, ¿no? Y en Rioja, bueno, es en España en general y en Rioja en particular, pues no somos ajenos a ese debate y también se ha planteado pues con las nuevas figuras de clasificación de vinos que atienden más al origen de las uvas y algo menos al tiempo de crianza del vino en barrica. Eso en sí es un acierto. Es decir, Pero no eso, es suficiente, ¿no? exacto, como idea no creo que nadie la pueda criticar, ¿no? Es decir, poner el foco en el viñedo, yo creo que todos estamos de acuerdo que es necesario. Quizás, y la crítica igual viene por ahí, no sé lo que habrá dicho otros compañeros o otras personas, quizás se ha corrido mucho. Esa es mi crítica al modelo que hemos creado. Y las cosas cuando se hacen rápido, en un mundo como es el del vino, que requiere tiempo, el vino un material de trabajo en el mundo del vino siempre es el tiempo. Nada en el vino pasa en poco tiempo. Un vino tarda años en hacerse, un viñedo tarda décadas en ser realmente un gran viñedo. Una marca de vinos tarda 3 generaciones en hacerse importante.
es muy difícil hacer algo en el mundo del vino de un año para otro. Ese quizás ha sido el origen de la crítica o de los defectos que el nuevo sistema pueda tener, en mi opinión. Se tenía que haber pensado más, se tenía que haber dedicado quizás más tiempo a clasificar suelos, a clasificar realmente los terroirs que tienen un valor indiscutible y a partir de ahí luego legislar, ¿no? Primero pensar, primero conocer muy bien, además el lema del Consejo de aquí de Rioja ahora mismo es saber quién eres, yo lo hago mío y creo que teníamos que haberlo hecho nuestro, ¿no? Saber quién eres para luego ya legislar de forma coherente a ese ser que has constatado, ¿no? Pero bueno, menos es nada, ¿no? Podríamos estar en una situación todavía en la que yo tuviese que hacer mis vinos exclusivamente con las categorías de crianza, reservas y tal, que yo nunca he hecho y no, vamos, a mí particularmente no me interesa hacer. No te interesa. Oye, vamos No. a volver sobre este tema, pero veo que estás seco, no estás bebiendo nada. No sé si te apetece servirte un vino y de paso... Tengo una botellita aquí sí, me he abierto una botellita, ya la he abierto hace un rato, me voy a servir un poquito. Es una botella es de Mazuelo, el Mazuelo que hacemos aquí. Y bueno, pues sí, me voy a servir un poquito de Mazuelo y lo probamos. Solo Mazuelo, que también me parece muy indicativo a la hora de darles nombre a tus vinos, solo Garnacha, solo Mazuelo, ¿por algo? Sí, por esto que os decía, ¿no? Bueno, Mazuelo es una variedad que ha sido también histórica en Rioja, súper importante en la historia de Rioja. De hecho, también volviendo otra vez a tirar un poco de historia, en Rioja hasta mediados del siglo XIX, bueno, en general en toda la zona del Valle del Ebro había muchísimo más Mazuelo que Garnacha y que otras variedades, ¿no? Lo que pasa que a mediados del XIX llegó el oidio, la ceniza, que es una enfermedad que trajimos de América, anterior a la filoxera, y la ceniza es una variedad que al mazuelo le hace muchísimo daño. En aquella época no había productos, no había técnicas para combatirla y los agricultores arrancaron muchísimo mazuelo. Pero la historia del mazuelo en esta zona es súper importante y ya desde el siglo XIX, con la llegada de los franceses a La Rioja, se convirtió en una variedad que ayudaba muchísimo al tempranillo, ¿no? Es una variedad que le aporta color y sobre todo acidez, también un tanino elegante cuando madura bien, y se convirtió en una pieza clave para los grandes vinos de Rioja, para que tuviesen esa capacidad de envejecer, de que pasasen los años y estuviesen como están esos grandes vinos, ¿no? Lo que pasa es una variedad que da trabajo al viticultor, le exige un sobreesfuerzo y en los últimos años el viticultor no ha encontrado una pequeña recompensa de ese esfuerzo que, como pasa casi siempre en la vida, pues no es una palmadita en la espalda, que también puede ser, pero es que te paguen la uva un poco más cara, ¿no? Entonces al viticultor no le pagan un céntimo más por hacer ese esfuerzo y por consiguiente pues se prefiere arrancar el mazuelo y plantar otras variedades que le son más cómodas y que comercialmente son un éxito, como pueda ser el tempranillo. Y bueno, por esa razón el decir, bueno, voy a hacer un vino que es solo mazuelo, es decir, vamos a reivindicar la variedad, ¿no? No vamos a ir... Esto es un poco, me recuerda a mí siempre este exterminio de ciertas variedades, me recuerda un poco a lo que pasó, no sé, es un poco bruto, pero es un poco el elegir a los más guapos, ¿no? Siempre, ¿no? Lo de la Alemania, ¿no? De los nazis, ¿no? Decir, no, solo los rubios y altos de 1,80 m, ¿no? Pues no, o sea, tiene que haber variedad, tiene que haber diversidad, porque además esa diversidad enriquece al conjunto y hace que sea mucho más interesante y además, como decíamos, es que los vinos con un poquito de mazuelo, los más tempraneros con un poco de mazuelo, o con un poco de graciano, o son mucho más interesantes, ¿no? que un 100% tempranillo. Entonces por ahí va un poco lo de intentar reivindicar la variedad y el nombre del vino, ¿no? Solo mazuelo, ¿no? Es decir, bueno, con un vino, con una variedad que se está perdiendo, se puede hacer un vino interesante. Solo mazuelo ánfora, solo Garnacha, Sí. solo Garnacha ánfora también. Sí. Me imagino que un poco pues en la misma línea de discurso el Garnacha y... Sí, con la garnacha pasa un poco lo mismo. También como os decía antes, fue una variedad súper importante y ya no queda apenas, ¿no? Y las pocas viñas que quedan, pues las estamos arrancando, porque es una variedad que hay años. En el caso del mazuelo no es un problema de producción, es una variedad que es productiva. En el caso de la garnacha, bueno, el mazuelo cuando es productivo sí es un problema, porque no madura bien. Pero en el caso de la garnacha el problema es que hay años que tiene un tema que se llama corrimiento fisiológico, que es que las flores no cuajan, no ligan, y entonces te quedas con muy poca producción. Y claro, para el agricultor es mucho más fiable y mucho mejor una variedad que todos los años le garantiza los kilos por hectárea que le permite el consejo y bueno, pues nada, las garnachas hay que arrancarlas. Eso unido a que desde instituciones
públicas, durante muchos años, en los últimos 30, 40 años, se abogó porque la garnacha era una variedad innoble e indigna para ser de Rioja, es decir, Rioja no debía de tener garnacha, pues nada, pues como consecuencia arrancamos miles y miles de hectáreas de garnachas increíbles y ahora pues nada, nos llevamos las manos a la cabeza. Entonces, reivindicar las variedades, ¿no? Reivindicar un poco la diversidad y las variedades que nos han traído hasta aquí para volver a trabajar con ellas. Y yo no solo lo hago con las etiquetas, yo lo hago en mi pueblo. Yo cuando me cruzo con alguna agricultora ahí en el campo y me da ocasión a hablar de ello, le digo, joder, ¿vas a plantar viña? Me dice, yo, joder. Y yo, pues planta garnacha. Y, joder, garnacha, no, digo, sí, sí, planta garnacha, que habrá quien te la pague. Llegará un día que más pronto que tarde que alguien te pagará más cara esas uvas de garnacha que las uvas de tempranillo que estás produciendo ahora. Entonces, no es solo con lo que yo hago para mis vinos, es también un poco lo que intento que pase en la zona. Que ocurra. Vale, Garnacha, y luego tenemos Barranco del Prado. Sí, Un poco ahí la reivindicación de esos viñedos antiguos y de esos viñedos que se han ido abandonando y arrancando, ¿no? Sí, el Barranco del Prado, mira, no lo tenía preparado, pero voy a coger, tengo aquí unas fotos, me separo un poquito. No digas una botella porque tenemos a Carlos ahí con el ojo puesto y diciendo, no quedan, que no aparezca ninguna. No queda, mira, el Barranco del Prado, bueno, este es un mapa de, ahí no sé, con el reflejo no se ve bien. Bueno, el Barranco del Prado está aquí, en plena montaña, ¿no? A ver, no sé si se ve, está ahí arriba, justamente ahí, en plena montaña, 800 metros. Es una parcela de un viñedo que tiene aproximadamente unos 120 años, es pie franco, bueno, sobrevivió a la filoxera y, bueno, pues es una auténtica joya, ¿no? Vitícola. Entonces, es el típico viñedo que debe ser elaborado como viñedo singular, como vino que viene de un único viñedo, ¿no? Entonces, bueno, yo todavía no he entrado en esa figura porque es un tema burocrático que lleva su tiempo y las bodegas pequeñas siempre tenemos más burocracia de la que podemos echarnos a la espalda, pero estoy trabajando en ello y es posible que este año ya pueda presentar los papeles para que así sea. De todos modos, yo lo cuento como lo que es un vino que viene de esa parcela, es un 97% garnacha, tiene un 2% de tinta Velasco, que es una variedad ya desaparecida de Rioja, y tiene un 1% de calagraño, que esta también está ya descatalogada en Rioja, pero bueno, hay algo más de calagraño por otras zonas de Rioja. Y bueno, pues con esas uvas hago el vino de esa parcela para que veáis un poco también de qué estamos hablando. Se vendimia siempre esta viña pues como a finales de octubre, incluso primeros de noviembre, que son fechas que en Rioja ya pues, está todo vendimiado y bueno, pero es que la viticultura antes era así, desde que se plantaban las viñas en sitios altos, en suelos muy pobres, muy cerca de la montaña, porque los suelos fértiles se destinaban a las cosas de comer. Claro. Entonces la viña iba a los suelos pobres, afortunadamente, porque son los que realmente tienen potencial para hacer grandes vinos. Pues estupendo. Oye, a raíz de estos vinos, pues bueno, llegó un nombramiento, un titular que a todos Sí, nos perdón. causó sensación. Sabes que al final estas cosas gustan, gusta al público, nos gusta a nosotros. ¿Qué supone para ti que haya un titular que te nombre como sucesor de Álvaro Palacios? Bueno, bueno, me siento honrado, claro. Para mí, bueno, Álvaro Palacios para mí es un referente en todos los sentidos, por él como persona, su trabajo para recuperar zonas que necesitaban de alguien que les diese ese empujón es innegable. Lo ha hecho en Priorato, lo ha hecho en Bierzo y lo ha hecho ahora en Rioja Baja, ¿no? Y por eso para mí pues habría que ponerle un monumento. Entonces que te lleguen a comparar con él, pues te puedes imaginar, me hace muchísima ilusión. Y además, y esto creo que es más importante, empieza a hacer, eso hace que ya no haya solo una persona haciendo vinos y hablando de sus vinos en una revista como Decanter, que fue la que hizo esto, ¿no? Empezamos a ser más, ¿no? Y eso es lo realmente importante, que una zona empiece a ser reconocida como una zona de producción de vinos de calidad. Y si en vez de 2 o 3 o 5 los que estamos ahora haciendo vinos, o 15, no lo sé, los que estamos haciendo vinos ahora interesantes, si en vez de 15 fuésemos 30, pues todavía mejor, ¿no? Porque eso hará que realmente seamos reconocidos como zona. Un poco la identidad solo se consigue con la colectividad. Es decir, si solo eres uno el que hace las cosas muy bien, en el caso de Álvaro, pues no deja de ser un poco la excepción a la norma, ¿no? No, es que este es especial, este está haciendo cosas muy diferentes, pero es él el que es especial. Cuando hay 30 que lo hacen bien, ya no es que haya 30 especiales, es que tienes una zona realmente interesante, una zona buena, bien entendida, con variedades que funcionan bien, y el trabajo de esa zona pues empieza a ser reconocido. Y a mí eso me parece mucho más potente
y mucho más interesante para trabajar en esa dirección que el reconocimiento personal, que por supuesto que me hace muchísima ilusión. Por supuesto. ¿Y crees que es posible un futuro así? ¿Crees que en la Sí, sí, zona sí, sí, vamos, hay yo no gente tengo duda. Si no, sí, sí, si no lo creyese, pues ahora todo el trabajo perdería el sentido, ¿no? O sea, yo estoy convencido de ello, está pasando, de hecho. O sea, este titular de Decanter es una prueba, pero hay muchos más datos, hay mucho interés por parte vuestro. Yo detecto que el colectivo de sumilleres, personas que están al cargo de las cartas de los restaurantes, quieren ya que se les identifique un poco mejor. Ya Rioja no les sirve, es decir, Rioja es demasiado genérico. Por supuesto, crianza, reserva, gran reserva ya dice un poco nada. Entonces ya la gente quiere un poco, bueno, no, dime algo más, ¿no? ¿Tú qué haces? ¿Dónde lo haces? ¿Con qué viñas? ¿Qué variedades? ¿Cómo trabajas? Y todo eso pues dará identidad, en este caso a Rioja Baja, que le hace falta, porque durante estos últimos años pues la hemos un poco perdido. Uh-huh. Hablemos de eso, de esa identidad. Volvamos a retomar un poco el tema de antes. He leído una iniciativa que hubo, ¿no?, a través de la Asociación de Bodegas Familiares, llamada Rioja al Desnudo. Sí. ¿Nos cuentas un poquito de este proyecto y si puede que tenga algo que ver en lo que podría ser un futuro para vosotros como identidad? Totalmente. Bodegas Familiares de Rioja es una asociación de la que yo formo parte. Somos, bueno, asociados somos 54 bodegas. Ana me estará escuchando, igual me mata si no doy bien las cifras. Pero representadas en el Consejo Regulador más de 150, es decir, bodegas que han cedido su representación en el Consejo a bodegas familiares porque entienden que bodegas familiares, la filosofía de trabajo que tiene, pues les representa y los intereses que defiende son los suyos, ¿no? Entonces es una asociación muy importante porque representa prácticamente la cuarta parte de las bodegas de Rioja, muy importante en términos cualitativos, no cuantitativos, en cuanto a que somos casi todas bodegas muy pequeñas y entonces pues nuestro poder de decisión en los órganos de gobierno del Consejo pues son los que son, no muy grandes. Pero bueno, fuera del Consejo se pueden hacer cosas. Y esta iniciativa un poco da respuesta a eso, ¿no? Es decir, a veces no encuentras en la legislación existente, no encuentras un reconocimiento a la diferenciación zonal de la que estábamos hablando y desde la asociación se decidió organizar un evento en el que se podían catar los vinos no de forma abierta, con todo el mundo catando lo que quisiera, se cataba de una forma muy original, nunca se había hecho. Carlos Echapresto, que quizás está escuchándonos, dijo que era la cata mejor organizada que él había asistido en, no sé si nunca o en muchísimo tiempo. Él nos Pues lo si lo puede que dice confirmar. Carlos, porque Carlos tiene un espíritu muy crítico y ha Lo recorrido tiene, mucho. lo tiene. Sí, Si él sí. lo dice es porque es cierto. Sí, estaba pensada justamente para explicar esto que estamos diciendo, ¿no? Explicar la diferenciación de zonas y un poco la diferenciación de variedades y todo esto que estamos un poco hablando, ¿no? Y entonces los sumilleres podían catar de forma por tandas, además, se sentaban en unas mesas perfectamente atendidas y decían, yo quiero catar garnachas del Valle del Najerilla. Y lo que les traían eran 4 o 5 garnachas del Valle del Najerilla, lo que permitía conocer de forma muy profunda y muy detallada cómo son o qué características comunes podían tener todos esos vinos de garnacha, ¿no? O tempranillos de San Vicente de la Sonsierra, o en el caso de Rioja Baja, pues garnachas del sistema ibérico, ¿no? De Yerga y de otra zona y de otras zonas análogas. Entonces, fue una cata muy interesante por esto, porque no se suele hacer ese enfoque, ¿no? En las catas, suele ser todo mucho más genérico, ¿no? Que siempre es no, Rioja, ¿no? Ya es suficiente con decir Rioja. No, Claro, efectivamente ya no es suficiente con decir claro. Rioja. Cuando uno logra ver la identidad y ver un poco el concepto es cuando lo tiene junto, puede comparar y puede catarlo todo unido. Oye, ¿y hay intención de que esto vaya para adelante, de que se repita y de que sea un poco ese camino a enseñar? Sí, yo creo que sí. Yo creo que desde la asociación es una iniciativa que probablemente se repetirá. Este año, pues por cuestiones de logística, se trabajó sobre todo con sumilleres del norte de España por cuestiones de proximidad geográfica, pero me consta que desde la asociación se quiere hacer extensiva la invitación y habilitar los medios para que pueda venir gente de más zonas, ¿no? Que pueda venir gente de más lejos a esa cata, porque realmente es una jornada muy interesante. Y yo Claro. estoy seguro de que se va a volver a hacer porque el éxito fue muy grande. Yo creo que interés, por supuesto, tiene, o sea que esperaremos esa invitación si nos llega como algo deseado, Sí, porque sí, no hay ocasión, como tú dices, de hacer una cata así. sí. Pues muy interesante esa visión. Ujú. Cuéntanos algo sobre el aceite que haces.
Ah, pues sí, mira, también. Me Cambiando has un pillado. poquito y saliendo. Pues mira, pues tiene que ver un poco con esto que decíamos antes. Yo, igual por mi vocación, por mi profesión también de arquitecto, me encanta hacer un poco de paisajismo, ¿no? En los viñedos. Entonces, en mi pueblo siempre ha habido olivos. Cuando plantas una viña nueva, generalmente están por ahí. Si, entonces, a ver, tendré que poner a Sí, cargar probablemente. La gente pues los arranca, los viñedos y los olivos, pero claro, yo pienso que es un patrimonio que está ahí y además es que se puede hacer un paisajismo muy bonito con ellos y entonces lo que hago es ponerlos un poco alrededor de las viñas, los trasplanto y, y entonces con esos olivos pues hago un poco de aceite que me lo hace una almazara de un amigo y nada, y hago un aceite que se llama olivos viejos, que es con esos olivos muy viejos, y luego con unos olivos más jóvenes pues hacemos también una arbequina cosechada en octubre, que es un poco así, pues más de carácter verde, un poco como es la arbequina cuando la cosechas muy temprano. Y nada, son dos aceites que también comercializamos en la bodega. los estáis comercializando ya, ¿no? Sí, hemos empezado justo ahora. Sí, sí, estos Ujú. días hemos terminado los permisos. Ha costado un poco por el tema este de que está todo medio paralizado, pero sí, ya está todo en marcha y ya podemos empezar, ya estamos con ello. Sí. Ujú. Y en cuanto a vinos, ¿en qué producciones estamos, más o menos? Que antes no hemos hablado de ello. Pues de esta última cosecha, de la añada 2019, saldrán al mercado unas 12.500 botellas, que no son muchas, pero que, bueno, que ya comparado con las 1.500 que hice en mi primer año, pues ya está bien, ¿no? La gente dice, eso no son muchas, tal, y, "Joder, menos hacía cuando empecé, que hice 1.500 botellas". O sea que sí, 12.500, la idea es llegar a 15.000 en este año, intentar hacer 15.000, y bueno, pues el proyecto tiene un objetivo que es llegar a unas 25.000 en 3 4 años. Me gustaría llegar a 25.000 botellas, que es una cifra en la que estaría muy cómodo porque sigue siendo una bodega muy manejable, muy controlada de tamaño, pero bueno, te permite ya trabajar en exportación en más sitios y bueno, pues sí, sí, sí que es un poco la idea. Qué Dependerá un guay. poco de si consiga, de las viñas que vaya consiguiendo, ¿no? De que las que entran en producción, de las que voy plantando estos años, me den las uvas que yo quiero y que pueda conseguir alguna más de las que tengo de viñas así ya más viejas. Mm. Has visto. Porque habitual, ahora estás colaborando con algunos viticultores o algo, todo lo que tienes lo gestionas tú directamente. Sí, sí, no, por ejemplo, la viña del Barranco del Prado, mira, me voy a poner aquí en otro sitio para poder conectar el Sí. teléfono. La viña del Barranco del Prado sí que es una viña que no es mía, es de un viticultor de mi pueblo que se llama Julián, que no creo que me esté saludando porque con casi 80 años dudo mucho que esto del Instagram lo maneje. Pero Julián ha cuidado, pero me gustaría reconocer su figura y la de otros como él, que Julián ha estado cuidando esa viña durante, me lo decía la última vez que estuve con él, lleva 64 años cuidando esa viña. Es decir, tiene 80 casi, 70 y muchos. Pues sí, desde que era un chaval, desde que tenía 12 o 14 años, ha estado trabajando en esa viña, que plantó su abuelo. Esa es la forma un poco además que tenemos de saber la edad de ese viñedo. Esa viña él sabe que la plantó su abuelo siendo joven, entonces un poco la forma de calcular esos 120 que os decía antes va por ahí, ¿no? Si Julián tiene Ujú. 78 y su abuelo la plantó cuando era joven, pues te haces unos números y te salen esos 120, 130 años que puede tener ese viñedo. El Barranco del Prado, que decíamos antes, es la viña. Entonces, cuando no puedo comprarlas, porque el viticultor, en este caso Julián, no te la quiere vender, porque para él es su vida y no tiene ningún interés en vendérmela, pues por lo menos quiero trabajar con ella y pues bueno, me entiendo con él y ya está. Y se mantiene esa viña y yo pues puedo hacer el vino que quiero hacer. ¿Y cómo recibe él el éxito del vino que haces con sus viñas? ¿Es consciente de ello? ¿Se lo trasladas? ¿Le sorprende? Sí, sí. A ver, a ver, él está encantado Perdón, y de hecho lo que suelo hacer es, pues nada, todos los años le llevo unas botellas para que, aparte de nuestros acuerdos económicos, pues para que él pueda un poco disfrutar también del vino y a él le hace una ilusión tremenda. Él es una persona que además no tiene hijos y bueno, pues ve que su trabajo de toda una vida, porque es un trabajo de toda una vida, eh, pues ha merecido la pena, ¿no? En cierto sentido ve que tiene sentido haberse esforzado tanto por mantener esa viña que os podéis imaginar, una viña en la que todo hay que hacerlo a mano, que cualquier otro hubiese arrancado. En términos de rentabilidad económica, para él ha sido ruinosa, porque esa viña plantada cerca del río con regadío y tempranillo le hubiese producido muchísimo más dinero que el que ha ingresado, pero bueno, era una viña que heredó de su abuelo y que él pues entendía que no tenía que arrancar. Entonces, pues le hace mucha ilusión. Y habría que ponerles un monumento a la gente que ha hecho esto, de verdad, porque si no, no,
no hubiesen llegado estas viñas a nuestros días. Si solo hubiese sido Ah, criterio económico, las hubiesen arrancado todas. qué bonito eso y qué bonito pues tu papel también, ¿no? Por recuperarlo, mantenerlo y hacerles ese homenaje. Sí, Jo, eso es. genial. Pues, oye, voy a aprovechar este momento porque ya vamos entrando en la recta final para Sí, decirles a los oyentes que si quieren darnos alguna pregunta que disparen ahora. ahora es el Nos dicen momento. que si aparte de visitar la bodega se podría visitar Viña. Yo me imagino que sí, ¿no? Que... Sí, sí, sí. No lo hacemos de forma. Bueno, en la web sí que hay un algo puesto para el tema de visitar viñedo, porque en su día cuando hicimos la web sí que lo montamos así. Depende mucho de la época del año y de la disponibilidad, porque al final esto es un proyecto muy pequeño y esas visitas pues las hago yo. Y bueno, pues sí que se puede hacer. Con clientes lo hago siempre, es decir, los distribuidores, los restaurantes que trabajan conmigo, yo creo que prácticamente todos o casi todos he conseguido que vengan aquí y he conseguido que vayan a ver las viñas. Entonces, ese es un trabajo que sí que hago con mis clientes, pero que está abierto también pues, al enoturismo, que nos va a hacer falta además ahora cuando pase todo esto. Es decir, vamos a tener que empujar fuerte ahí para Mm. recuperar la presencia de nuestra zona en los recorridos enoturísticos de los extranjeros que nos visitan. Y bueno, va a haber que dar un arreón fuerte ahí para conseguir que Sí, todo esto se pase. sí, tendremos que remar, pero yo creo que remando todos juntos volveremos. Sí, Nos sin pregunta duda. Tony, si Rioja Baja o Rioja Oriental. Yo creo Pues que mira, casi sabía hay... que iba a salir esa pregunta porque es una pregunta, yo creo que es un tema no resuelto. Esto es como las cosas que las das ya por buenas y se quedan cerradas en falso, ¿no? Como esas heridas que no. Primero porque es una decisión que se tomó desde fuera de la zona, ¿no? Es decir, a los que trabajamos en la Rioja Baja, nadie nos. Bueno, fíjate, antes de eso habría que decir que es muy difícil que alguien que ha nacido en un lugar, como es mi caso, yo he nacido en la Rioja Baja, es muy difícil que ahora pueda decir que yo nací en la Rioja Oriental, porque hasta hace un año, durante los 46 años que yo tengo, yo he sido de la Rioja Baja. Entonces, empezamos mal, ¿no? Es decir, cambiarle a alguien el lugar en el que ha nacido es como cambiarle el nombre, es como cambiarle la Ujú, identidad, ¿no? No es algo que sea fácil de aceptar. Pero si es que además, ujú. si eso que has hecho no cuenta con. Es decir, si no has hecho algo para que realmente sea un nombre atractivo y un nombre que funcione muy bien y que transmita el lugar, pues entonces ya dices, para ese viaje no necesitas alforjas, ¿no? Entonces, yo he terminado casi por aceptar el nombre de Rioja Oriental porque no me queda más remedio, no porque Claro. me guste. O sea, no es una cuestión de que esté de acuerdo o que me parezca bien o mal, es Ujú. simplemente que no tengo opción. Y creo que como yo hay mucha más gente. Pero me da pena, Y porque yo realmente, creo que se tenía que haber trabajado más, lo mismo que te decía antes, haberle dedicado más tiempo y haber abierto el debate a los que estamos ahí, ¿no? A los que somos parte de Rioja Baja. Yo entiendo las razones del Consejo. Entiendo que Rioja Baja, traducido al inglés como Low Rioja, tiene una lectura en términos negativos, peyorativos, y bueno, pues bien, de acuerdo, eso puede ser un problema, pero habrá que buscar una solución. Y lo que es más claro, importante, cambiar el nombre nunca es la solución. O sea, si tú realmente quieres que se te reconozca de otra forma, cambia el modelo productivo. Es decir, vuelve a trabajar lo que decíamos antes, ¿no? Busca tu identidad. Si buscas tu identidad, te reconocerán y en ese momento puedes cambiar el nombre. Porque si no, se quedará en una operación de maquillaje que pues vosotros, los sumilleres, los periodistas, todo el mundo identificará como tal. Dices, bueno, pero seguís haciendo lo mismo, ¿no? Habéis cambiado el nombre, pero ahora seguís haciendo exactamente las mismas cosas, con tempranillos, tal, no sé qué. Sí, pues bueno, pues si no habéis cambiado nada más que el nombre, pues bueno, tampoco. Entonces, es un tema que habría que retomar y habría que. Mira, podríamos hacer un día otro directo o podríamos hacer algo para que los demás opinen, ¿no? Ahora que estamos ahí, alguien podría decir qué nombre se le ocurre para Rioja, a ver si aciertan y podemos ir al pues, consejo y decirle, mira, este es un nombre mucho más interesante, es que lo de Oriental pues tiene sus problemas, también en los mira, mercados alguien apuntaba exteriores. por ahí que Álvaro Palacios en su momento dijo Rioja Mediterránea. Sí, Rioja, Álvaro habló de Rioja Luminosa, Rioja Mediterránea, un poco buscando ese carácter de Rioja más cálida, ¿no? Más de Ujú. temperaturas más altas en verano y bueno, y sí, podría ser, podría ser. Hoy he estado leyendo algunas cosas sobre el Ródano, claro, el Ródano lo tienen bien resuelto, ¿no? Ródano Norte, Ródano Sur, ahí no hay ninguna connotación peyorativa. Aquí en Rioja ya lo tenemos complicado porque Rioja Alta pues se quedó con el nombre de Rioja Alta y ya no va a querer pasar a ser Rioja
oeste o Rioja del Oeste y la otra es la Rioja del Este, ¿no? Entonces, eso ya está más complicado, pero sí, algo que no suponga nada peyorativo para el nombre. Y oriental, en los mercados también sajones, pues se asocia vamos, a Oriente, a los países de Oriente, a los países de Asia. Entonces, tampoco está del todo bien. Al margen de que nos guste más o menos, es que no acaba de funcionar del todo bien. Oye, y hablamos un poco de los vinos blancos de Rioja. Bien, sí, podemos hablar, claro. Mira, Juancho está diciendo Rioja Meridional. Pues sí, Rioja Meridional era un buen nombre, quizás. Sí, sí, claro. Es un nombre que dice dónde estás y que no tiene una traducción negativa. Sí, fíjate. Juancho siempre Sí, apunta sí, directo. claro, es que tener tanta cultura del vino al final ayuda para todas estas cosas. Igual Pues habría que mira, podría ser una opción. para tratar estos temas, ¿no? Que a veces hay Claro, puntos de vista quizás. mucho Claro, quizás es más. que claro, es que quizás habría que poner a alguien a trabajar en esto, ¿no? Decirle, mira, tu trabajo va a ser, y no a una agencia de estas de Claro, comunicación y tal, que se suelen contratar, que cobran un dineral por no hacer casi nada a veces, ¿no? Habría que contratar a alguien que te haga un trabajo, es decir, pues, o Juancho, o alguien, ¿no? Que haga un trabajo de revisión histórica de lo que es una zona claro, y que de ahí salga un nombre claro. que sirva un poco para recoger toda esa historia, ¿no? Pues Que sí, tenga podría sentido, que ser. sea coherente. Mm, efectivamente. Bueno, vamos a proponerlo. Vamos a ir aquí Vámonos a los muchas blancos. ideas. Venga, cuéntanos un poquito tu visión. Tú no estás haciendo nada en blancos, no sé si hay algún proyecto y si no, pues bueno, ¿cuál es tu idea o por dónde crees que va el camino de los blancos de Rioja? Sí, bueno, sí estoy haciendo algo de blanco, lo que pasa es que todavía no lo estoy comercializando. Tengo, bueno, un blanco de Viura, que lo estoy trabajando de dos formas diferentes, una más convencional, en barrica de acacia, y la otra un poco más oxidativa, en una tinaja de barro. Y bueno, pues sí, sí, los blancos de Rioja, pues volvemos a lo mismo, tienen que volver a ser lo que eran, ¿no? Yo he tenido la suerte, por mi trabajo como arquitecto, de estar 3 años trabajando en Paternina, en Ollauri, en los calados históricos de Paternina, y en alguna ocasión con el actual propietario, y antes también, porque ya hace 15 años también trabajé allí haciendo un restaurante, y bueno, es una bodega en la que he trabajado mucho, mucho en mi vida, he llegado a beberme vinos que te hacen saltar las lágrimas, vinos blancos que no tienen nada que envidiar a un Riesling con 20, 30 años de envejecimiento, con unos aromas súper complejos, con esos hidrocarburos que tanto nos gustan, tal, eso se puede hacer con una Viura de Rioja. Cierto es que las dejaban siempre con un poquito de azúcar y por ahí un poco salían luego todos estos aromas de mieles, de frutos secos, pero hay blancos de Rioja increíbles con 30 años que es un poco el referente que tenemos que seguir y no intentar, una vez más, copiar a otras zonas de enorme éxito comercial, y voy a dar nombres, Rueda tiene un enorme éxito comercial, intentar que Rioja en los blancos se parezca a Rueda es un gran error. O sea, Rueda tiene su camino y ellos lo buscan y lo trabajan bien. Nosotros tenemos que tener el nuestro. Y Rioja es una tierra de vinos de guarda, es una tierra de vinos de crianza. Entonces, no sé en qué momento hemos decidido, quizás en el momento en el que hemos decidido vender 400 millones de botellas, ¿no? Y para vender tantos millones de botellas tienes que hacer vinos jóvenes de mucha rotación, pero eso no es la identidad de Rioja. Y el mercado te penaliza, claro, te lleva al segmento más bajo de precios, con lo que eso supone pues de pérdida de prestigio por una denominación. Entonces, a mí los blancos de Rioja que me interesan son los blancos de Tondonia, los blancos pues de gente que hace esos grandes vinos como se hacían hace 30 años, ¿no? No hace 50 o hace, no los que estamos haciendo ahora con variedades incluso que no son ni de aquí, ¿no? Para Con ti alguna las variedad variedades, foránea. Perdona, te he perdido, te he perdido para ahí. ti las variedades en blanco, ¿cuáles serían las de volver a Bueno, pues fundamentalmente la viura. O sea, nuestra vale. historia con los blancos es la viura. Es una variedad que siempre se le acusa de no ser aromática, ni falta que le hace. O sea, es que no es lo que se le busca a la viura. Y además es que sí lo es. Es decir, una viura de baja producción, de una viña vieja y que la dejas madurar bien, es decir, que la aguantas en la viña, es súper aromática, te sale moscatel, te salen un montón de cosas que te sorprenderían de una viura. Pero además de eso, es que es una variedad que por sus características, por esa grasa que tiene, ese volumen en boca, esa capacidad de envejecer, no necesita ser aromática. Tiene otras características, otras virtudes. Lo que hay que hacer es entenderlas y sacarles todas sus posibilidades. Entonces, si quieres hacer un blanco joven, fresquito y bebible con Viura,
pues mal. Ya empiezas a tener que utilizar, la gente empieza a utilizar ahí levaduras, levaduras seleccionadas para poder sacarle ahí tropicales y no seguir, vamos, Ujú. un auténtico desastre. Que no nos conduce pues a lo que hablábamos antes, a la búsqueda de esa identidad y de ese terroir. Bueno, Sí. pues ayer precisamente Juancho nos dejó una pregunta para ti. Siempre lo hacemos un poco con maldad, sin saber qué invitado viene al día siguiente. Entonces, bueno, no sé si es la pregunta que más se puede ajustar a tu perfil. La vamos a lanzar y luego, si quieres, entramos, matizamos y le damos una vuelta. Él nos decía que a ver si nos podías decir qué vino recomendarías a cada persona, a cada tipo de persona, ¿no? Un poco haciendo referencia a vinos tradicionales o vinos un poco con la mirada más actual que se elaboran ahora hoy en día, como por ejemplo vosotros, ¿no? Mirando más a los suelos, a la identidad. ¿A quién Ujú. recomendarías? Yo no sé si esa pregunta la podemos llevar un poco hacia el mundo de Rioja, donde tú crees que pueden coexistir esas dos miradas también, la mirada de las bodegas más tradicionales, donde el vino está pues hecho más en bodega, ¿no? Podríamos decir, usando, y la otra mirada a vosotros que, Bueno, no sé si es mira, camino, ¿no? voy a intentar responder, quizás la pregunta de Juancho, sí, quizás estaba pensada para alguien que igual está más en sala o que trabaja pues con el cliente final de los vinos, pero, Uh-huh. pero sí que hay algo de la pregunta que sí que me gustaría responder, que quizás es que, bueno, primero que no hay obviamente una receta para estas cosas, que no es muy difícil decirle a alguien qué vino tiene que beber, no hay un perfil y un vino directo, ¿no? No hay un tipo de persona y un tipo de vino, que quizás lo más importante, que no es exactamente eso, pero que tiene que ver, es que cuando alguien se enfrenta a un vino o alguien va a beberse un vino, que la persona que se lo ha ofrecido o que trabaja con ese vino y le has recomendado que se lo beba, le dé una idea o una pista que le haga que ese vino sea motivador, que le haga querer conocer más de ese vino en concreto o de otros que se hacen en esa misma zona. Es decir, que sea un poco una puerta abierta hacia un trabajo ya de que luego esa persona, no un trabajo, sino un disfrute que esa persona en el futuro pueda decir, oye, pues mira, joder, me bebí un vino, me dijeron que era de tal zona y que tal, y joder, qué bueno y cómo lo disfruté, y desde entonces pues me he bebido más vinos de esa zona y he entendido un poco cómo es esa zona, ¿no? Entonces, quizás, no sé si respondo a la pregunta, pero eso sí que me parece más interesante. Y lo Sí. otro que me decías, perdona, que ahí ya me queda un poco, me he perdido un Sí, poco, me bueno, si decías. podríamos hacer un poco esa distinción, ¿no? Entre en Rioja, ¿habrá un futuro en que miremos a Rioja como diferenciándola en dos, los vinos de las bodegas grandes, tradicionales y la bodega de los pequeños viticultores, un poco como puede ocurrir en Champán, las grandes masons y los viñerons, puede que lleguemos a ese punto en que se rompan dos. Bueno, yo creo que hay que valorar todo lo que es Rioja y lo que nos ha llevado hasta aquí. Rioja hace 30 años o 40 años, antes de los años 70, ¿no? Los años 70 es cuando se construyeron todas estas grandes bodegas industriales. Rioja hacía pues 200 millones de kilos de uva, 100 y pico millones de botellas, y ahora debemos estar en 450 millones de kilos de uva, 400 millones de botellas, no sé, las cifras exactas las desconozco, pero por ahí andan, ¿no? Entonces, en los últimos años hemos multiplicado por no sé cuánto, por 2,5, el número de botellas que hacemos. Es prácticamente imposible que el mercado mundial de vinos, porque hablamos del mercado mundial, no del mercado nacional, pueda absorber todos esos vinos, todas esas botellas en un formato premium, ¿no? En un formato de vinos de gama media alta, ¿no? Entonces, asumiendo esa realidad, es evidente que esas bodegas hacen un trabajo, que es un trabajo bien hecho, que sacan al mercado vinos a un precio súper ajustado, pero muy correctos. Pero sí es verdad que se produce una cierta desinformación al consumidor porque todos los vinos que salen de Rioja se identifican igual, ¿no? Todos son Rioja a secas, crianza, reserva si quieres, pero bueno, ya hemos visto antes y hemos hablado que eso en sí no dice nada. Entonces sí que hay que trabajar para que los que son bodegas industriales, ya te digo, con todos mis respetos hacia su trabajo, y los que trabajamos de otra forma, tengamos una forma de dirigirnos al consumidor que a él le haga fácil entender que no todo es igual. O sea, que mis viñas con rendimientos con rendimientos más bajos, vendimiadas a mano, trabajadas de otra forma, pues tengan un reconocimiento en la etiqueta, ¿no? Entonces, ahí hay un poco que trabajar. Si eso lleva a dos Riojas, pues no lo sé, es posible que sea, siempre se habla de las Riojas de las dos velocidades, ¿no? Bueno, no en términos rupturistas, yo creo que no es en términos rupturistas, yo creo que es
hay que quedarse. Es decir, Rioja tiene una base de la pirámide increíble, que son todas esas bodegas que estamos diciendo. Es decir, con un fondo de comercio increíble que sacan millones de botellas. Eso está ahí, hay que cuidarlo como un tesoro, porque de ahí viven muchísimos agricultores, pero hay que estirar la pirámide hacia arriba. Y hay que construir pues la parte de arriba de la pirámide para que no sea todo un universo homogéneo, ¿no? Javier, 6 segundos. Muchas gracias. Si quieres ¡Ay! reconectamos y despedimos, ¿vale?